¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les mando este video, lo voy a colgar en YouTube. Les pido una disculpa de antemano por la mala calidad. Me comuniqué con varios de ustedes, con todos ustedes más bien. Este fue el medio que se acordó entre todos los miembros de la clase. No todos me contestaron, pero al final esto es lo que se decidió. Que voy a estar enviándoles videos sobre, van a ser unos 2 o 3 videos sobre la clase. Primeramente les recuerdo que les envié un correo electrónico. En el correo electrónico les expliqué de manera general cuáles eran las intenciones de la clase en esta contingencia. Por cierto, espero que se encuentren bien. Les recomiendo que sigan las indicaciones y que pues espero que todo esto pase pronto. Les mando un abrazo fuerte desde acá. Y en esta clase espero no ser tan soez como normalmente soy, porque pues esta clase quizás sí la vayan a ver a algunas otras personas y no nada más ustedes. Espero no convertirme en un youtuber famoso después de esto, porque la verdad no lo soportaría. Obviamente es una broma burdísima, pero bueno. El asunto es que les mandé un correo y en el correo les mandé pues todo lo que ya habíamos visto y lo que veremos en el futuro. Les doy una aclaración, les hago una aclaración. De todo lo que ya vimos, si alguno de ustedes faltó a las clases pasadas, repásenlo, véanlo, porque son temas que ya vimos y que no se van a volver a tocar a menos de que haya una interacción individual de ustedes conmigo para aclarar algunos puntos. De todo lo nuevo, ahí va el orden. Primero vamos a ver las formas de expresión, este tema largo que era importante. Vamos a terminarlo. Después de eso vamos a irnos a la presentación de PowerPoint que se llama elipsis e hiperbatón. Ahí van a ver primero cómo se habla del estilo y su obtención. Hay unas instrucciones, hay que leer un documento que aquí mismo les adjunté en el correo electrónico. Es un fragmento de un libro de Andrés Caicedo, que era un escritor de Cali, Colombia. Y después hay que ir viendo todo esa presentación. Se habla del estilo y su obtención, de la elipsis y el hiperbatón, y luego del pleonasmo y la silepsis. Con eso prácticamente concluiríamos los temas, pero quiero dejar muy en claro que estos temas van dirigidos a que nosotros exploremos un poco la escritura, el estilo de escritura que tenemos, o al menos tratar de obtener un estilo de escritura. Obviamente no nos podemos comparar con escritores profesionales, no es nuestra intención, y tampoco queremos llegar a ser escritores profesionales. Si alguno de ustedes lo llega a ser, pues Dios lo bendiga, qué envidia. Pero el objetivo de la clase es que aprendamos a expresarnos de una manera mejor, y esto obviamente a través de la redacción. El estilo es algo que se obtiene de muchas maneras y que normalmente se hace imitando a otros y leyendo, empapándonos de información. Por lo tanto, todos estos temas van dirigidos a eso, a que nuestra expresión sea un poco más fluida y que tenga un toque propio, un estilo que ustedes puedan identificar, o que incluso los demás puedan llegar a identificar, puedan decir, mira qué bien escribe Miguel, qué bien escribe Pepe. Pepe es muy serio escribiendo, Miguel es un poco más alegre. No sé, de alguna manera sencilla es quizá lo que podamos buscar,
que ustedes tengan más fluidez al expresarse, y por lo tanto, ya con todas las herramientas que ya hemos tratado de visualizar, que tengan más pulcritud, que sean más limpios a la hora de expresarse, que tengan más economía del lenguaje, que se hagan entender. Algo que no estoy logrando mucho yo con este video, pero hay formas escritas de expresión y formas orales. A veces en lo oral hay una infinidad de diferencia y a veces fallamos. Me adentro de una vez a el tema de las formas de expresión. Ya les había comentado, ya habíamos visto en formas de expresión en general, hablamos de la descripción, la narración. Nos quedamos atorados en la narración, vamos a terminar la narración y a dirigirnos al diálogo. Ese va a ser el video de hoy. Voy a tratar de hoy mismo grabar todos los videos, pero ese va a ser el primer video que veamos. Como resumen, vimos descripción, vimos cómo se describen objetos, cómo se describen personas, cómo se describen lugares. Tenemos que ser observadores para poder después describir lo que estamos observando, o tener creatividad con lo que ya hemos visto en nuestra vida para formar un escenario imaginario. Y ese escenario imaginario hay que describirlo, y así es como ya lo vimos en las clases pasadas. También dijimos, más bien vimos el tema de cómo describir un proceso, cómo describir personas, la prosopografía, la apariencia externa, la etopeia, que es una cuestión moral o personalidad, el retrato, la descripción combinada de la etopeia y la prosopografía, y la caricatura, que lo decíamos es una exageración de las aptitudes tanto físicas como morales o de personalidad de quien se está describiendo. Hay que usar comparaciones y todo esto. Pero ya adentrándonos en la narración, si recordamos, cuando empezamos a verlo, es el relato de hechos reales o imaginarios que le sucedan a unos personajes en un determinado lugar. Elementos en la narración: el narrador, que como ya les decía puede ser un narrador omnipresente, que es el que todo lo ve y lo hace en tercera persona. Puede ser Dios, puede ni siquiera describirse quién es el narrador y simplemente empezar a narrarlo. Y el narrador en primera persona, que siempre tendrá que ser o un testigo de los hechos o un personaje de la narración que se va a hacer, el cuento, novela, cuento corto, fábula. Los personajes son quienes viven los hechos que se narran, y pueden ser personas, animales o incluso objetos animados o inanimados. Ya les había comentado que el ejemplo es el de La Bella y la Bestia, donde el candil, la tacita de café, de té, la tetera, son objetos, pero se comportan como si fueran seres humanos. También esto ocurre cuando son fábulas, cuando se habla de animales. Es como si tuvieran ellos una personalidad y un desarrollo también como las personas, como los aristogatos, por ejemplo, ¿no? Que el cuento, la narrativa de toda esa bonita caricatura era con gatos, y se describe una combinación entre las personalidades de los gatos con las personalidades humanas. Hay una aventura, bien, el mal y todo esto. Los personajes tienden a contener en sí mismos una personalidad. Pueden ser generosos, miedosos, malvados, divertidos, o pueden ser complejos. No solamente con una de estas, ¿no? Pueden ser complejos, como ya les había dicho en la clase, como Batman, ¿no? Que es una persona que busca el bien, pero tiene problemas en sí mismo, tiene un pasado oscuro y comete, aparte de eso, una serie de delitos, pero con el fin de llevar la paz a Ciudad Gótica. Es un personaje complejo que tiene diferentes aristas y puede ser bueno, puede ser malvado, puede ser violento, puede ser heroico.
todo esto, ¿no? Los personajes se dividen en principales y secundarios, ya les había comentado. En la tarea especial que tenemos, que ya la habíamos platicado, les pedí al menos 2 personajes principales y los secundarios que ustedes quisieran. Cuando se trata de narraciones muy largas, se tiene la oportunidad de desarrollar a todos los personajes, de llevar a cabo diversas acciones para darle una personalidad y un desarrollo al personaje de que se trate. Puede ser el ejemplo clásico que siempre les doy, El Señor de los Anillos. Es una obra larga que permite, y que la intención así era, que se desarrollen muchos personajes. Unos tienen más desarrollo que otros, pero al final hasta los personajes quizá de tercera clase, secundarios, tienen un desarrollo. No se diga los personajes que son secundarios como tales, o los personajes principales tienen un desarrollo mucho mayor. En narraciones, cuentos, fábulas, novelas cortas, en escritos cortos, el desarrollo de personajes es más limitado, por lo tanto alcanza para desarrollar bien a un personaje o a 2, y los demás son personajes que participan de manera incidental en lo que se está narrando. Por lo tanto, es lo que les recomiendo, no enrollarse mucho con tantos personajes y enfocarse bien a lo que se va a decir. Luego, la acción, como ya les decía, la acción son los hechos que cuentan, los hechos que se cuentan. Por lo tanto, la acción puede transcurrir entre villanos, antagonistas más bien, protagonistas, secundarios, pero siempre la acción va a llevar determinada consecuencia en la personalidad de uno de los personajes o de todos. Partes de la narración: el marco, que es la ubicación espacial y temporal donde se desarrolla la acción. Hay que dejarlo muy claro o implícitamente claro. Puede ser que se esté hablando de un tema, de una serie de hechos que ocurren en el futuro, en un futuro distópico, por así decirlo, y si se deja claro que se trata de este futuro, puede ser de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, narrando que se encontraba el personaje en algún cuarto que tenía máquinas o cosas así. Obviamente esto al lector le da una señal de que no se trata de una realidad como en la que vive normalmente. La trama conjunto es el conjunto de hechos que les ocurren a los personajes. Por lo tanto, hay que dejar claro el marco de manera directa o indirecta. Es decir, directamente, es decir, tal cual, estaban en el bosque en un invierno, es muy claro, ¿no? O de manera indirecta, como les decía ya, Joseph se encontraba pedaleando en un cuarto lleno de máquinas y su turno no había terminado. Digamos que así iniciaran una narración, pues esto al lector le daría una señal, ¿no? De dónde será ese lugar. ¿Será el futuro? ¿Será una fábrica? ¿Me explico? Poco a poco la narración va a ir indirectamente describiendo el lugar, que sería el marco y el tiempo. Y la trama obviamente es los hechos que le ocurren a los personajes. Después, en partes de la trama ya les había comentado, ya habíamos hablado sobre las estructuras narrativas. La estructura narrativa clásica es hablar de un acontecimiento inicial, de una reacción, una acción y una solución. O, dicho de otra manera, un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presentan los personajes, luego ocurre algo que distorsiona sus realidades y a lo cual se van a enfrentar. Se lleva a un desarrollo, se va haciendo un desarrollo de la trama, se llega a un clímax
Después de ese clímax va descendiendo la intensidad de la trama y al final se llega a una conclusión. Esas son formas muy básicas o tradicionales de hacer narraciones, y ya lo platicábamos, profundizamos bastante en esto porque era algo bastante fácil y que en la clase fue muy nutrido. Hablábamos de la estructura de la narración del viaje del héroe, dábamos muchos ejemplos, el viaje del héroe en Jesucristo, por ejemplo, en el anime Naruto, el mismo Goku en algunas de sus aventuras, el viaje del héroe en Aragorn, en El Señor de los Anillos, del mismo Frodo, que en este caso, como les decía, es una obra vasta, por lo tanto da para desarrollar a todos los personajes, y hay muchas estructuras que pueden consultar ustedes en internet, que pueden llevar a cabo una narrativa que sea interesante y que no por eso quiere decir que vaya a ser completamente original. Como ya les decía, se podría decir, arriesgamos a decirlo, pero se podría decir que todos los estilos narrativos ya están explorados y que lo nuevo, lo que parece nuevo o fresco, es simplemente un reordenamiento de los estilos narrativos que ya existen. Por ejemplo, la historia de Matrix es una forma fresca, en su momento fue una forma fresca de narrar el viaje del héroe. Al final de cuentas, Neo puede ser comparado con Jesús, puede ser comparado con el mismo Frodo o el mismo Aragorn, si así lo vemos. Pero al final de cuentas es una forma fresca, es una forma nueva de narrar en un mundo distópico o futurista en aquel momento, y se vio como algo muy original, pero al final de cuentas es la misma estructura narrativa. Por eso las partes de la trama al final van a tener ciertos elementos que ya conocemos. Luego nos enfocamos ahora sí al diálogo. En el diálogo, la voz de los personajes reproduce de forma directa las palabras que se cruzan entre dos o más interlocutores dentro de una narración. Esto es lógico, ¿no? El diálogo, al final de cuentas, es lo que un personaje está diciéndole al otro y cómo se intercambian ideas. El diálogo presentado de forma directa, indirecta más bien, es cuando se cuenta lo que dijeron los personajes sin reproducir sus palabras. Esto, como les decía, se hace mucho en la prosa, que es el estilo de escritura lineal, directo, sin estar cortándolo tanto en párrafos ni estar intercalando diálogos en medio o descripciones, sino en prosa es directo, con párrafos largos o extensos, densos. Se cuenta lo que dijeron los personajes sin reproducir sus palabras. El enfermo preguntó si era pulmonía y el médico asintió. Esa es una línea muy clásica, es un ejemplo de cómo se reproduce un diálogo de manera indirecta. Después nos vamos al diálogo presentado de forma directa, y este es muy clásico, ¿no? Este es como si fuera un guión teatral, un guión cinematográfico. Se reproduce textualmente lo que dicen los personajes. Se pone un puntito, esto ya lo tienen ustedes, ¿no? ¿Es pulmonía?, preguntó el enfermero. Así es, respondió el médico. Y esto está muy determinado, hay un guión, existen separaciones muy marcadas para determinar quién es un personaje y quién es otro. Rasgos del estilo indirecto es que un narrador nos cuenta la conversación mantenida entre los interlocutores, o sea, el narrador va contando el asunto. Ahí no intervienen los personajes directamente. Para dar cohesión y sentido se utilizan ciertos recursos.
en este estilo indirecto. Oraciones unidas mediante verbos y enlaces, dijo que, sabía que, mencionó que. Nexos o conectores que unen párrafos o ideas, en fin, pero, para este caso, en este sentido, no sé, hay formas. A veces es medio molesto estar conectando tanto a veces las narraciones, pero también puede llegar a ser necesario. Formas verbales en tiempos distintos a los de una conversación directa. Exigiría, vendría, gritaría. Y luego nos vamos a los rasgos del estilo directo del diálogo. El estilo directo del diálogo se escribe literalmente la conversación de los personajes, como ya les decía, por medio de guiones, incluso se le puede poner el nombre primero. Pedrito, oye, ¿cómo estás? Diana, muy bien, ¿y tú, Pedrito? Sí, así de manera directa. Estamos diciendo quién está emitiendo las palabras y es al final un diálogo directo. El otro rasgo es que el estilo directo traduce al lenguaje escrito las mismas palabras y entonaciones de la conversación usando recursos como el guión largo para indicar que habla un personaje o el nombre del personaje directamente, que era lo que les decía, el guión o el nombre. Entre paréntesis van las aclaraciones sobre el carácter o movimientos del personaje. ¿Cómo estás? Entre paréntesis, dijo alegremente. Muy bien, ¿y tú, Pedro? Entre paréntesis, dijo sorprendida. Los signos de interrogación, de admiración, todo esto es muy marcado. Y esto es el estilo directo del diálogo. Las normas para introducir diálogos en la narración, hay que diferenciar la parte narrativa de la parte dialogada. Esto es importante porque a veces, si se está narrando algo y se cae en el vicio de meter un diálogo en medio, primero se corta la narración de lo que se quiere dejar claro y eso corta la inspiración tanto en el que escribe como en el que lee. Y aparte de eso puede llegar a ser confuso. Hay que tener mucho cuidado con cómo se meten los diálogos. Debe quedar claro qué personaje habla en cada momento, pero no se debe abusar si está claro de quién son las palabras. Es decir, cuando, primero, regla general, regla tajante más bien, hay que dejar claro quién es el que habla, ya sea de forma indirecta o de forma directa, no importa. Siempre hay que tener claridad en eso, porque a veces el lector puede llegar a confundirse y tiene que después recurrir a una relectura para darse cuenta de quiénes están diciendo qué cosa. En un diálogo que tenga mucho intercambio de palabras entre personajes o que haya mucha intervención entre varios personajes, puede llegar a ser tramposo para el lector. El lector puede llegar a batallar para saber quién es el que está diciendo las cosas. Por un lado es eso, y por el otro lado no se debe abusar en dejar claro quién está diciendo las cosas. Es decir, no vas a estar poniéndole a cada rato Pedrito dijo, Pedrito dijo, Pedrito dijo, Pedrito dijo. No, porque se tiene que inferir dentro de la personalidad y de lo que está diciendo o cómo lo está diciendo que Pedrito dijo todo eso. No es solamente soltar que Pedrito dijo y Pedrito dijo. Es molesto a la hora de leer y es un abuso que no debe uno de caer, en el que uno no debe de caer. El lenguaje de cada personaje debe estar en consonancia con su forma de ser y de actuar, como les decía. Si una princesa se entiende que es inocente y que es linda y que representa el bien, no se va a soltar a decir maldiciones. Un maestro de redacción como yo, obviamente, va a ser soez, va a ser sarcástico. Podrías esperarte algunas cosas, ¿no?, de cada uno de sus personajes. El villano puede ser venenoso, puede ser astuto, puede ser, y se va a notar en sus diálogos. Tiene que tener consonancia con él o con el estilo que uno le quiere dar, porque variar de manera sin pensarlo, variar sin pensar
en la personalidad de los personajes, puede ser una trampa en la que se pierda de plano la veracidad de lo que se escribe. El diálogo escrito debe ser tan espontáneo como el diálogo oral, con interrupciones, exclamaciones, frases entrecortadas. Eso sí, no querramos sonar a una película mal hecha, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto la película Crash. En la película Crash, de 2003 me parece, nominada al Oscar, ganó el Oscar me parece, sí ganó el Oscar, Oscar discutido. En esa película un personaje es negro, es un productor o director dentro de una serie televisiva, y la película se trata de racismo en general, ¿no? Pero él es un negro privilegiado, o sea, es una persona de color negro privilegiada, tiene un buen trabajo, y su trabajo como productor o director, no recuerdo, le pide que esté dirigiendo una serie, y en la serie hay un personaje que es negro. El personaje que es negro es un niño, es un adolescente, y el adolescente lleva un diálogo en el que él mismo dice incluso, la palabra incluso, y en inglés no sé no recuerdo qué diga, pero al final de cuentas el hecho es que él expresa algo dentro de los diálogos que no le gusta a uno de los directores, y que es el jefe de este personaje que les digo, del personaje de color negro privilegiado. Y le dice, oye, digamos que se llama Mike, oye Mike, deberías cambiar ese diálogo. Y dice, ¿por qué? Me parece que estuvo bien, ¿no? Su actuación estuvo bien, la actuación del niño estuvo bien. Pero al final, la intención es que el niño es un adolescente negro también, y se supone que es de barrio, o al final de cuentas incide el racismo, y le piden a él que cambie ese diálogo porque no suena como si fuera un adolescente negro, y un adolescente negro no podría decir palabras educadas según la perspectiva. Este es un ejemplo de algo en una película compleja, obviamente. Tendrían que verlas, las recomiendo. Tienen mucho tiempo para hacerlo. Bueno, también tienen que estudiar de su instrumento, así que mejor estudien su instrumento. Pero este es un ejemplo, ¿no? O sea, no puedes poner, digamos, a Hitler a tener un diálogo bonito sobre los homosexuales y los judíos, sobre las mujeres judías. Sería estúpidamente incongruente poner a un personaje como ese decir algo así. Obviamente, si lo que estamos narrando es sobre un Hitler malo, ¿verdad? No como Jojo Rabbit, que quizá era algo ahí, una burla, una cuestión ahí de sátira. Ya me perdí mucho, discúlpenme. Si quieren adelantarle otra vez a toda esta retahila de ideas que acabo de lanzar, que quizá no tengan mucho que aportar a la clase. Una disculpa, cuando estamos en clase es mucho más fácil porque hay diálogo, pero ahorita me perdí yo solo, y eso es más difícil porque cuando me pierdo con ustedes me pierdo al menos en conjunto y ustedes me van dando ideas. Aquí no, aquí me acabo de perder yo solo. Ya vamos a terminar. El diálogo escrito debe ser espontáneo como el diálogo oral, esto ya lo habíamos dicho, es precisamente lo que acabamos de terminar. En la escritura, la intervención de cada personaje se escribe en línea aparte y se separa de la parte narrativa mediante una raya. Pero obviamente esto sería un diálogo directo. En el diálogo directo así es, en el diálogo indirecto no, en el diálogo indirecto tendríamos que tener un párrafo que lleve narrativa y cortar y después construir otro párrafo en el que hablemos de un diálogo que en sí mismo lleva narrativa, pero que está más enfocado a la interacción entre personajes. Por último, al escribir una historia se intercalan descripciones y diálogos de la narración.
Las descripciones permiten crear el ambiente. Los diálogos permiten conocer a los personajes a través de sus palabras y dan vida a la narración. A esto hay que agregarle que hay que no solo describir, sino contar las acciones que van llevando a cabo los personajes. Y todo esto pues le da vida tanto a los personajes, le da un sentido a la narración, le da un poder al mensaje que uno quiere enviar, y de esto se trata las formas de expresión. Aquí terminamos. Corto este video y los espero. Está muy largo, discúlpenme mucho. Los espero en el siguiente video.